Buenos días a todos. Arrancamos el tercer día del Congreso Nacional de Crédito. Hoy es miércoles 18 de noviembre y la verdad que como ayer tenemos un día bastante cargado de contenidos y muy interesantes. Estamos en directo, ya sabéis que el directo tiene... Pero bueno, el día de ayer lo sobrellevamos muy bien y esperemos que hoy también tengamos suerte con el directo. Nada, me han hecho hoy la agenda del día en tipografía enana y espero que os la pueda leer, pero bueno, me he hecho ahí la chuletilla antes. Y nada, os quiero presentar un poco lo que va a ser el día de hoy, lo que tenemos programado. Como podéis ver, arrancamos con un debate: crédito al consumo. La experiencia histórica dice que es lo primero que se deja de pagar. El mejor termómetro para medir la tormenta que se avecina. Tenemos Consumer Finance, tenemos empresas de Lending FinTech y va a ser un debate muy interesante que va a empezar ahora en unos minutillos. Innovation Pitch, la tecnología al servicio de la gestión de carteras y crédito ante la amenaza del COVID-19, con la gente de Inicio, muy interesante. En el break al mediodía, en el break, en el coffee break, tenemos un debate expreso de Krug, que también os invito a participar. Sabéis que en los debates expresos tenéis que solicitar la invitación al organizador y os dará el acceso a la plataforma donde se realice ese debate expreso, pero son debates muy cortitos, donde se puede participar, interactuar, y el de ayer funcionó muy bien y os invito a apuntaros a los que hay programados. Vamos a hablar con la gente de Kineox, con Juanjo Fernández, Managing Director de Kineox. Después, al mediodía, tenemos un súper debate de los grandes servicios del mercado español, la más completa y sofisticada oferta de plataformas de gestión de cobro. Casi al mediodía un Innovation Pitch de la gente de LexisNexis Resolutions, y ya por la tarde vamos a hacer un debate sobre un tema que también ha generado muchísimo interés: Risk Scoring COVID-19, cómo evaluar el riesgo de crédito a particulares, pymes y autónomos en el escenario actual. Y la verdad que estamos contentísimos porque tenemos a las mejores empresas de Risk Scoring de España y va a ser un debate súper interesante. Vamos a hablar con Fran Álvarez de Krug España en el formato Open Talks, que podéis ver en directo, en diferido, que quedan grabados. Y para cerrar, un debate sobre los clientes en el centro de la transformación de Collections para el sector de telcos, que también es un sector que enseguida mide el nivel de riesgo o de impagos que pueda haber, y va a ser muy interesante de ver. Más cosas, os seguimos invitando a participar e interactuar en la plataforma. Tenéis cantidad de opciones, desde hacer preguntas en los debates, comentar en el chat, entrar en el lounge, visitar la expo comercial, los stands de nuestros patrocinadores. No cuesta nada darle like, estáis todo el día dándole likes a cualquier chorrada, pues darle un like al sponsor. Y también acordaros que en la parte de asistentes tenéis la posibilidad de contactar, mandar mensajes, etcétera, a todos los asistentes. Sin más, arrancamos el tercer día del Congreso Nacional en directo, aquí a través de CMS 365, y ya le pido a Irene que me ponga el vídeo de intro. Yo me voy a mi mesa y arrancamos con los contenidos. Que lo disfruten. Pues ya estamos aquí, o sea que vamos a arrancar ya con el primer debate de la mañana.
Nada, agradecer a las más de 1.150 personas que ya se han registrado en el Congreso Nacional de Crédito. Ayer tuvimos audiencias estratosféricas, más de 600 y pico personas en un debate en directo, muy contentos, como decía en el vídeo de introducción, y muy felices con toda la respuesta de esta maratón del crédito que empezó el lunes, terminará el viernes. Como comentábamos, hoy al mediodía no, en el coffee break de 11:30 a 12, tenemos un debate expreso con la gente de Krug, un tema súper interesante porque han hecho un estudio de mercado de cómo ha afectado la crisis del COVID-19 a nuestros clientes y cuáles son las perspectivas a medio plazo, y tienen información muy valiosa de los clientes, de sus clientes, sobre qué impacto tendrá la COVID-19 y qué capacidad de pago tendrán los clientes, cómo se ha visto afectada la actividad de recobro a causa del COVID, cuáles son las previsiones sobre el comportamiento de los clientes en los próximos meses. Además, si os apuntáis al debate expreso de Krug, lo han convertido también en un café solidario y ya vais a ver que van a hacer una acción muy bonita con cada uno de los que os registréis donando, no lo voy a desvelar, os lo desvelará Krug, así que ya sabéis que os podéis apuntar escribiendo a Lavinia Dragota, está su correo en la agenda del día, y os animo a apuntaros. Hay gente muy buena ya, muy buena y muy valiosa apuntada a ese debate. Arrancamos. Crédito al consumo. Como decíamos, la experiencia histórica dice que es lo primero que se deja de pagar y es el mejor termómetro para medir la tormenta que se nos avecina a nivel de riesgo de crédito, de impagos. Es un placer para mí presentar a esta mesa de debate. Tenemos a Juan Luis Isaba, que es el director y board member de Dineo y Cash Converse. Tenemos a Jorge Barrios, de BNP Paribas Financial, que es el Head of Collections. Tenemos a Xavier Payás, que es el CEO de United. Y es un placer presentaros a Ana Isabel Hernández Díez, de directora de negocio de Credit Market, que, que va a moderar este debate y que ya le voy a dar la palabra y la... Perdón, quiero avisaros, teníamos confirmada la presencia de Jorge Bardón, de Creditea, que es el CEO y fundador de Creditea, pero esta mañana le ha comunicado a Ana Isabel que por un tema personal, nada, no se puede sumar a este directo. Le mandamos un abrazo desde aquí porque esperemos que todo salga bien y seguro lo tendremos en otra oportunidad. Así que, Ana, Isabel, yo te cedo ya la palabra, me voy a quedar aquí detrás escuchándoos atentamente y en el cierre del debate te traslado las preguntas de la audiencia que os quieran hacer. Muchas Perfecto. gracias y adelante. Pues muy bien. Yo creo que antes de entrar en materia, si os parece, podéis hacer una pequeñita introducción cada uno de vuestras respectivas empresas, empezando por la más novel aquí en España, que sería United Credit, y terminando por Cetelem, que, bueno, es ya un histórico aquí en España. Xavier, pues empiezas tú. Hola, pues muy buenos días a todos. Pues United Credit somos una fintech de origen francés que operamos en España como entidad de crédito, lo que significa que podemos captar créditos en nuestro balance y también podemos captar depósitos. Nuestro producto principal es el crédito al consumo, crédito al consumo con cliente puramente desconocido y canal de adquisición 100% online, con importes que van de los 1.000 a los 50.000 euros, tickets medios altos, ¿no? Por encima de los 10.000 euros, y buscando un segmento más bien premium. Premium con TAEs que pueden ir del 4% al 16%. Yo mismo me encargué de lanzar la operación en España hará 3 años y medio aproximadamente. Nuestra sede está en Francia y además de España operamos en el mercado portugués, en el mercado italiano y el mercado alemán. Dineo, por favor.
Hola, gracias por la oportunidad. Un poco comentar sobre Dineo. El grupo Cash Converters tiene 25 años en España y principalmente nos dedicamos a la compra y venta de productos, ¿sí? Y hace 6 años, detectada una necesidad de financiación, nace Dineo, ¿sí? En Dineo nos encargamos de dar a particulares por montos que os cuenta y 500 euros, ¿sí? Con un periodo máximo de 30 días. Por ahora es el producto que tenemos. Para el 20 ya comentaremos sobre ello, más retos y con muchas más iniciativas de más productos. Y por último, BNP Paribas, Personal Finance. Bueno, pues Cetelem, como comentabas, es un actor ya histórico en el mercado español. Somos la división de crédito al consumo de BNP Personal Finance, que a su vez es la filial de crédito al consumo de BNP Paribas. Actuamos en diferentes canales del crédito al consumo, tanto con nuestros partners en automoción o en la distribución retail y también en el canal B2C, bueno, pues en lo que es el préstamo personal a clientes. Realmente dentro de la línea de BNP Personal Finance es a nivel de volumen la tercera entidad dentro del grupo. Perfecto. Bueno, pues una vez hechas ya las presentaciones, entramos ya en materia y es que estamos viviendo un momento pues muy importante para el consumo con fuertes zigzags, inestabilidad derivados de la crisis sanitaria y sin embargo hemos visto que hemos tenido un tercer trimestre de año verdaderamente fuerte con un crecimiento del 20%, mejorando la caída sufrida en el segundo trimestre, ¿no? Las señales aparentemente son claras, ahora nos contaréis. La población parece que quiere consumir, dejar atrás la primera ola, retrasar el impacto de la segunda, mejorar su situación y el consumo es una herramienta clave, ¿no? Pues para acelerar la recuperación. Y los créditos al consumo son una palanca fundamental para este impulso de la economía. Entonces, os planteo hacer primero un análisis de lo ocurrido hasta ahora, una vez que estamos ya en esta segunda ola de la pandemia y tratar después el futuro, lo que va a venir o lo que esperáis para el 2021, ¿no? Entonces, ¿cómo veis que haya evolucionado el crédito al consumo en estos meses, ¿no? ¿Cuáles han sido los cambios que consideráis más destacados? Y si os parece, arrancamos primero con la originación del crédito y luego vemos la cara de la moneda, la segunda cara de la moneda, que serían las collections. Empieza si quieres tú, Xavier. Sí, muy bien. En nuestro caso, nosotros con el confinamiento en marzo vimos un impacto, empezamos a ver un impacto directo en lo que sería la demanda del crédito al consumo, un impacto fuerte del orden del 30% de caída. Y esa demanda, en nuestro caso, no ha llegado a recuperarse completamente en ningún momento, ¿no? Digamos que había proyectos, ¿no?, que estaban previstos, que a lo mejor no son tan necesarios o caprichos, que al final, ante la incertidumbre de la situación, pues se acaban aplazando para momentos mejores, ¿no? Y sí que en verano vimos un repunte, pero de alguna forma, como digo, esa demanda no hemos conseguido recuperarla, en nuestro caso, por ahora. Lo que sí hemos visto de alguna forma es variaciones en la tipología de proyectos solicitados. En los momentos de confinamiento, marzo, abril, mayo o semiconfinamiento como tenemos ahora, sí que hemos visto un repunte en proyectos más relacionados con liquidez y con consolidación de deuda. Con quizá dos tipologías de perfiles, una con perfiles más afectados, ¿no?, directamente por el confinamiento, que buscan una liquidez inmediata, pero luego también un perfil interesante, un perfil con varios créditos que busca un ahorro, ¿no? Un perfil ahorrador que busca de alguna forma no solo rebajar la cuota de sus créditos, sino también, digamos, tener un crédito menos costoso, dejar o ahorrar en intereses. Y este es un perfil que hemos visto también en estos periodos de confinamiento. Y luego también lo que observamos ya más de cara al verano, cuando empezamos a abrir otra vez, fue un repunte en los proyectos de reformas. Proyectos de reformas, pues, ligados, ¿no?, a condicionar mejor la casa para el teletrabajo,
que está aquí para quedarse un tiempo o indefinidamente. Y también, al final, oye, hemos pasado todos muchos días en casa y una mejora de ciertas cosas pues es conveniente también, ¿no? Entonces, hemos visto estos cambios más ligados a quizás ciertos momentos de excepcionalidad, pero para mí lo importante es eso, ¿no? Que sí hemos visto en general una afectación en la demanda de crédito a la baja, ¿no? por este periodo que aún no hemos recuperado. ¿Es este también el caso de CTLM, Jorge? Bueno, nosotros, a ver, por nuestros canales, como comentaba, es una situación un poco particular. Es decir, en la parte de distribución retail, donde nosotros somos partners de las grandes marcas, lo que hemos visto es un gran cambio a nivel del canal, ¿no? Del canal e-commerce, sobre todo. Digamos que el peso del e-commerce sobre nuestro canal de distribución tradicional era un 20% y durante los meses de abril y mayo hemos llegado a tener niveles de un 80% de esa producción derivada del canal e-commerce, ¿no? Podemos decir que vimos un boom en el periodo fuerte de confinamiento del crédito a través de vía e-commerce. En la parte de automoción, pues realmente después de un parón obligado durante los meses de confinamiento, sí que vimos en junio, en julio, un gran pico de demanda y un gran pico de producción, en parte por la demanda, podemos decir, embalsada en los meses de abril y mayo, pero también por un dinamismo en el mercado una vez que se escucharon las primeras ayudas al sector de la automoción. Por tanto, ahí sí que vimos un pico en julio y agosto que vuelve a estabilizarse ahora. En préstamo personal, pues efectivamente sí, lo que hemos visto es una ralentización en la demanda, pero también sobre todo un cambio a nivel de proyecto, ¿no? De finalidad, con una gran evolución del proyecto Reforma. Efectivamente, yo creo que el haber estado tanto tiempo en casa, como decíamos, pues ha hecho un poco que realmente esto tome otra vez un papel importante, y también del proyecto Estudios, ¿no? Tanto Reforma como Estudios son dos finalidades que en el peso global de nuestra demanda a nivel de préstamo personal han crecido bastante, ¿no? Entonces, realmente ha habido diferencias en distribución canal auto y canal préstamo personal, en distribución un boom de e-commerce que ha vuelto a una normalidad, pero que efectivamente es un canal que ya tiene un peso muy importante respecto a la distribución tradicional. En auto un gran pico y una estabilización después, y en préstamo personal un cambio en la finalidad, apostando más por reforma y proyecto de educación. Y en el caso de Dineo, el grupo Cash Converters, que también tenéis una multicanalidad, ¿cuál ha sido la situación? Pues mira, el confinamiento lo que ha derivado evidentemente con el cierre de las tiendas por tema de normativa, ha hecho que el canal tiendas evidentemente se haya desplomado, pero con una alternativa adicional que evidentemente esa migración de personas de tiendas se nos ha ido al online. Inicialmente a comienzos de año teníamos un peso de tienda del 60% de todas nuestras transacciones mensuales, y ese producto, evidentemente, el encierro de lo que comentaba Xavier, del ahorro, ¿sí? Ha caído no solamente la demanda en tiendas, sino las cantidades que los clientes están pidiendo. Es otra tendencia que hemos notado en lo que va de año, ¿no? Entonces, tenemos menos transacciones en tienda, hay una migración fuerte en online, el crecimiento en online ha sido bastante potente, incluso con esa migración. Los tickets promedio han bajado, es decir, el consumidor demanda menos dinero del que hacía habitualmente, evidentemente está muy relacionado con menos salidas, menos gasto, menos consumo. Y por último, lo que también nos hemos dado cuenta, y creo que es importante comentar, es que dentro de las valoraciones que hacemos de nuestros clientes, el perfilado de cliente ha ido mejorando. Es decir, tenemos un nuevo segmento de clientes que antes, productos seguramente del cierre o el restringido oferta de crédito de la banca, hemos tenido un cliente que tiene un ingreso promedio unos 20-30% mayor a lo que estábamos habituados normalmente, con lo cual es otro indicativo también de que viene un cambio interesante a nivel de oferta y demanda. Perfecto. En cuanto a la otra cara fundamental del crédito al consumo, que al final es el comportamiento de pago de los clientes, en un momento en el que el 77% de la población ha declarado que sus ingresos se han visto de alguna forma mermados,
¿Cuál ha sido el impacto del COVID en los impagos? ¿Cómo se ha visto afectada la actividad también de recobro y qué estrategias habéis aplicado, nuevas o reforzado? En este caso, arrancamos, si te parece, Jorge, por vosotros, por CTLM. Sí, bueno, efectivamente para nosotros en el área de recobro de collection ha sido unos meses estresantes, ¿no? Más que nada por dos motivos, ¿no? Por un lado, lo que ha sido efectivamente la situación de la pandemia que ha derivado en la dificultad de muchos clientes para poder, por otro lado, pues, todo lo que supone implementar nuevos procesos, como han sido las moratorias o aplazamientos o refinanciaciones, en un trabajo teleworking, ¿no? Desde casa con prácticamente el 100% de la plantilla. Las principales medidas con los clientes, nos hemos apoyado en la moratoria sectorial de crédito al consumo, ¿vale? Que nos ha permitido pues bueno, conceder moratorias de hasta 6 meses a clientes de sectores especialmente afectados por las complicaciones económicas de la pandemia. También la vía de la reestructuración, pero principalmente ha sido la vía moratoria. Bueno, realmente es una solución que nosotros demandábamos, ¿no? Y que a nivel de impagados era necesaria. Vimos un pico especialmente. A partir de ahí sí que con la implementación de estas soluciones, pues a nivel de mora ha estado bastante controlado el nivel en los siguientes meses, durante los meses de verano, y ahora progresivamente en octubre, noviembre, incluso ya al principio de septiembre, vemos un pequeño repunte una vez estas moratorias de consumo empiezan a finalizar. Pues realmente ha sido una herramienta útil que nos ha permitido a clientes de sectores muy tocados el darles una solución al menos momentánea a sus problemas de impago. En el caso de United, que tenéis también un tipo de cliente Prime, ¿cuál ha sido el comportamiento del pago? Sí, en general coincido bastante con Jorge, pero nosotros, curiosamente, digamos que desde marzo lo que hemos visto son dos efectos. Uno es una ligera disminución en la tasa de impagos y también un ligero repunte en la tasa de recobros, ¿no? Y a mí inicialmente me sorprendió bastante, y cuando hablaba con los expertos de riesgo lo que me decían al final es que la gente está en casa, gasta menos, ¿no? Y también hay una mentalidad más ahorradora, ¿no? Lo que de alguna forma de media ayuda al final a abordar, digamos, el crédito. Y es una tendencia que hemos visto en nuestras distintas geografías, igual, no solo en España, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Lo que hay detrás de esto al final es, como comentamos, uno, las ayudas del gobierno a los casos o a los sectores más afectados, que han sido cuantiosas y que han ayudado, seguro, ¿no? a limitar el impacto en morosidad o sobre todo a retrasarlo, ¿no? en algunos casos. Y luego, como no, las moratorias, que han sido también una herramienta pues muy importante para las entidades financieras para abordar, ¿no? esos casos seguramente más vulnerables durante estos periodos tan complicados, para disminuir la carga de crédito durante unos meses o de forma temporal. Nosotros, particularmente las moratorias, tampoco ha tenido un impacto tan grande. Estamos hablando de entre el 1 y 2% de nuestra cartera, seguramente porque tampoco hemos sido muy proactivos, ¿no? con esta medida. Más bien hemos aplicado la regulación y, además de la regulación, pues hecho algunas excepciones en casos no recogidos que nos parecían necesarios, ¿no? Pero al final, como decía, esto lo que ha hecho para mí es retrasar los impactos, porque los impactos en morosidad van a estar, seguro, ¿no? Coincido con Jorge que quizá ahora que se acaba el año empezamos posiblemente a ver un ligero repunte, pero sí que esperamos un impacto mayor. Y yo creo que lo que queda por ver sobre todo es cuándo, pero mayoritariamente con qué magnitud, ¿no? Con qué magnitud va a ser ese impacto, que estará muy ligado al final a la recuperación económica. Y en el caso del grupo de Cash Converters, Juan Luis, ¿cuál es vuestra experiencia? Coincido plenamente con Jorge y con Xavier en cuanto a que la moratoria, el impacto que hemos
estimado inicialmente ha sido mucho menor de lo que efectivamente hemos tenido, aun cuando la moratoria era un recurso que estimábamos fuese a tener mayor impacto dentro de nuestro portafolio. Casualmente estábamos cercano al 1 o 2% también de los clientes que la han solicitado, ¿no? Pero en este periodo nos hemos enfocado mucho, ciertamente, a las ayudas del cliente, extensiones, aplazamientos, pagos extendidos, etcétera. Y esto nos ha facilitado, evidentemente, un flujo de pagos que en el recobro no nos ha dado consecuencias negativas o por lo menos de impacto dentro de la cartera, ¿no? Creo que es un momento, y repito, comparto también la opinión de Jorge y Xavier en este punto, que las ayudas gubernamentales, los ERTES, etcétera, facilitan mucho, aunado evidentemente una menor demanda por una menor salida. Se nota esto en los tickets promedio, en las solicitudes, cuánto demanda el cliente, esas cantidades han disminuido considerablemente. Esto genera un entorno en el cual creo que es artificial por los momentos. También considero que una vez estas ayudas se acaben, una vez que las personas vuelvan a salir con la situación económica que viene, que estimamos que será primer trimestre, finales o segundo trimestre del año que viene, será una situación totalmente distinta que tendrá un impacto significativo no solamente en el riesgo, sino en el recobro, evidentemente. Volviendo de nuevo a la concesión del crédito, durante estos meses, especialmente al nuevo cliente, sé, porque he estado hablando con vosotros en estos meses, que ha habido grandes retos, ¿no?, por parte de las entidades a los que os habéis enfrentado, ¿no? Entonces, ¿qué tecnologías, qué soluciones, qué medidas, herramientas, etcétera, habéis puesto en marcha o bien reforzado en vuestras respectivas entidades para seguir captando nuevo cliente, buen riesgo, bueno, pues para al final tener carteras saludables? Invitaría primero en este caso a Xavier. Perfecto, pues mira, la crisis sanitaria no está afectando a todos por igual, eso está claro, ¿no? Al final los funcionarios siguen trabajando, el personal sanitario está trabajando más que nunca, los pensionistas siguen recibiendo sus pensiones a final de mes y hay sectores económicos en auge, al igual que hay sectores económicos en declive, ¿no? Entonces estamos ante una situación bastante así. Y el problema en esta situación nace sobre todo en la selección del riesgo. Selección del riesgo que de forma habitual en España ya es un tema bastante, ahora en el contexto actual se vuelve tremendamente complicado. Pero también hay que saber leer las oportunidades. Al final, para nuevos clientes estamos en un objeto de consumo personal, estamos en un momento en que la mayoría de solicitudes se cerran en el canal online. Y en el caso de United somos una compañía que se enfoca 100% al canal. Entonces, para nosotros tampoco tiene mucho sentido cortar crédito o poner un montón de restricciones ahora, ¿no? Lo leemos más en clave de oportunidad y la estrategia en nuestro caso pasa por seguir dando crédito de calidad. Y eso es posible y para mí la clave fundamental está en lo que serían los datos, ¿no? La gestión de los datos. En nuestro mercado tenemos ya una herramienta que es la PSD2, que está aquí para quedarse y que al final nos da una profundidad, ¿no?, del cliente y una robustez que no tenemos o que no teníamos hasta ahora, ¿no?, con otras herramientas más tradicionales. Y esos datos al final lo que nos permiten, yo creo que es seleccionar de forma mucho más certera, ¿no?, el cliente que realmente sí puede abordar un nuevo crédito y pagarlo, aunque estemos en un contexto complicado, frente al que posiblemente o seguramente vaya a tener complicaciones para devolverlo. Y esta parte es importante. Y al día que la PSD2 no solo se convierte en una herramienta de mejora de datos, pero también en este contexto es una herramienta interesante a nivel de prevención de fraude. Prevención de fraude, al final, con los documentos tradicionales, nómina, etcétera, pues hay cosas que son más fáciles de alguna forma de implantar, ¿no? Pero a PSD2 lo que estamos pidiendo es que el cliente introduzca su login y su password
para darnos acceso a sus datos bancarios. Esto se puede volver una herramienta antifraude de alguna forma bastante interesante. Por último, lo que señalaría también es que puede ser también una herramienta interesante, sobre todo, ¿no?, en los tiempos que vienen, para recobro, manteniendo una conexión permanente al cliente. También nos puede permitir, de alguna forma, entender la evolución de la situación y de alguna forma tener alarmas o aplicar, ¿no?, medidas más antes de que sea demasiado tarde. Perfecto. En el caso de Dineo también utilizáis la PSD2. En cualquier caso, ¿cuáles son los retos que en vuestro caso, en vuestros segmentos habéis encontrado y qué soluciones habéis implementado? Sí, bueno, decir que de los que estamos aquí, Dineo creo que es el que tiene mayor apetito por el riesgo, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros es muy importante manejar, controlar desde un departamento de riesgo robusto, con un perfilado de clientes, con soluciones que nos den mayor información de nuestros clientes, también muy robustas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que viene es una oportunidad, ¿sí? Yo creo que ahora lo que está pasando en España, lo que nos va a abrir es una puerta, ¿sí?, para aprovechar un segmento de clientes que nace, que no está atendido producto de las decisiones de la banca de restringir la concesión del crédito y que nosotros tenemos que aprovechar, ¿vale? Evidentemente, la banca no puede permitirse el riesgo, ¿no?, de que nosotros sí nos podemos permitir, ¿sí?, por una infinidad de razones que no vienen al punto ahora, pero creo que el foco de Dineo siempre ha sido un buen perfilado de cliente a través de riesgo, a través de, evidentemente, información financiera, a través de información de data de clientes que nosotros seguimos tomando en consideración y cuidando, evidentemente, la mora, cuidando, evidentemente, el riesgo del impago, pero que creemos que es una oportunidad para, efectivamente, atender una demanda que va a estar en el primer trimestre del año que viene no atendida y que nosotros podríamos aprovechar para crecer y tomar una nueva posición dentro del mercado. Así lo considero. En el caso de CTLM, ¿cómo habéis aplicado las distintas herramientas, ¿no?, para la selección de riesgo en una empresa que tiene una vocación, pues, de multicanalidad, pero con un hambre también importante en el crecimiento en el e-commerce? Sí. Bueno, para nosotros es un pelín diferente, ¿no?, a lo que han estado comentando mis compañeros, tanto Juan Luis como Xavier. Nosotros, nuestro principal reto es un poco en la concesión el fraude, ¿vale? Evitar o encontrar las herramientas que nos permitan poder hacer una buena evaluación del cliente y una buena evitación, digamos, de ese fraude en el cual nos podemos ver inmersos, sobre todo a través de canales online o a través de, ya sea B2C, e-commerce o solicitud de préstamo. Entonces, realmente lo enfocaríamos por esta vía. Sí que estoy de acuerdo que a nivel de las nuevas o del futuro, de lo que se nos presenta con estas nuevas políticas, realmente es algo que podemos utilizar en recobro, en la parte de collection, cualquier tipo de información que nos permita hacer un control y una gestión del riesgo de la mejor manera posible. Pero realmente no es tanto a nivel de apetito de riesgo nuevo, sino cómo controlar nuestros volúmenes actuales o cómo evitar ese riesgo de crédito al máximo, potenciando herramientas de control y de supervisión de fraude. Es un poco donde a nivel tecnológico o de herramientas estamos más focalizados en la parte de CTRM. Pues una vez que ya hemos analizado lo que ha ocurrido en estos meses, hablemos del futuro, ¿no? De la mora, de la morosidad. Gran parte de la economía está muy pendiente de lo que vaya a ocurrir a partir de marzo del 2021, cuando la extensión de la cobertura de los ERTEs acabe. Hay cierto temor de que se repitan los mismos niveles de mora de la crisis financiera del 2008. Vosotros sois el mejor termómetro, barómetro. ¿Cuál creéis que puede ser el impacto de la morosidad en la economía y qué estrategias vais a seguir en la gestión del riesgo y del recobro? Juan Luis, en este caso. A ver, lo comentado ya en previas intervenciones. Creo que el 2021 va a ser un año, la certeza que tenemos es que será incierto.
Creo que será un año donde todos estimamos que evidentemente va a haber una situación económica global de alto impacto, específicamente en España, a partir del cese de los ERTES, ¿no? Y de las ayudas gubernamentales. Y desde Dineo apostamos a ello con dos puntos de vista importantes. El primero, el cuidado, ¿no? El cuidado en la atención del cliente, en establecer mecanismos de aplazamiento de pagos, consideraciones que tengan que ver con la posibilidad de que el cliente pueda seguir gestionando de una manera efectiva la deuda, ¿sí? Y por otro lado, aprovechar oportunidades, como comentaba anteriormente, que enfoquen un poco más el objetivo de la compañía en proveer de financiación a segmentos que van a estar un poco limitados en el acceso a la financiación, ¿no? Entonces, muchos retos por delante. Estoy seguro que será un año bastante complicado, ¿sí? Tenemos que poner, y así lo estamos determinando desde ya, mucho énfasis, no solamente en la adquisición del cliente a través de un perfilado mejor, sino en el establecimiento de políticas de recobro que sean acordes con los tiempos que vamos a vivir, ¿sí? Por ende, creo que podría haber una oportunidad de crecimiento, ¿sí? En una economía comprimida. Y eso será interesante valorarlo, evidentemente con el cuidado de indicadores financieros que permitan de una manera sana a la compañía seguir creciendo. En el caso de United Credit, ¿qué previsión tenéis en cuanto a la mora, ¿no? Que hablábamos antes de que es muy aventurado. Sí, mira, o sea, yo creo que al final, como decía, esta situación está afectando de forma muy distinta a distintos sectores, ¿no? Y yo creo que la clave principal está, para mí, en cómo van a recuperarse estos sectores más afectados, ¿no? Allí hay una gran incertidumbre, porque yo creo que eso tiene al final un impacto indirecto sobre todo lo demás y sobre todo sobre el consumo. Pero al final, digamos que el pasado está y las carteras de cada uno al final son las que son y tampoco se puede cambiar, ¿no? Y sí, a lo mejor, o sea, jugamos un papel importante en el consumo, pero lo que vaya a pasar con la economía el año que viene tampoco tiene o sea, no lo podemos cambiar ni lo podremos maquillar, ¿no? Nosotros, entonces, yo creo que lo importante ahora, o cómo lo enfocamos nosotros, sobre todo es tomar las decisiones ahora para preparar, ¿no?, los negocios para lo que viene, o todos estamos alineados que viene algo, pero quizá no sabemos, ¿no?, exactamente cómo va a ser, pero por lo menos prepararnos, ¿no?, ahora, sobre todo dando continuidad a nuestros negocios y preparándolos para esta situación en los meses que vienen de incertidumbre. Y como decía antes, ¿no?, en United al final nuestra estrategia pasa por seguir creciendo con crédito de calidad. Nosotros al final llevamos menos de 4 años en el mercado y tampoco tenemos una cartera, digamos, que nos pese mucho en el histórico. Sin embargo, sí necesitamos escala, necesitamos seguir creciendo y vemos que es un entorno de oportunidades, como decía, de oportunidades porque unos van a ser más conservadores, porque otros van a leer el riesgo de forma distinta, a lo mejor, ¿no? Porque estamos, bueno, usando formas distintas de abordar los clientes, porque estamos en distintos canales, en distintos segmentos. Entonces, yo confío, ¿no?, que habrá oportunidades para las compañías y podremos mantener ese crédito al consumo que creo que es tan necesario también para relanzar la economía el año que viene. Sí que me gustaría que tanto ahora Juan Luis como Jorge nos comentéis un poco o mucho vuestra gestión de lo que es la política de recobro, porque ambas empresas lo tenéis muy desarrollado y creo que es interesante, ¿no?, para que lo podáis compartir con nosotros. Si quieres, Jorge, arrancas tú y luego Juan Luis. Sí. Bueno, retomando la pregunta sobre 2021 a corto plazo, está marcado claramente por la incertidumbre, como han dicho mis dos compañeros, sin duda. De cara al primer trimestre, la estrategia a nivel de CTLM es retornar, ¿no? Retornar a un volumen de actividad que teníamos en los niveles de prepandemia, pero retornando siempre con dos claros principios. Uno, el de
controlando nuestras políticas de admisión, siendo prudentes en la política de admisión y sin duda, y al hilo de lo que me comentabas ahora, con un recobro que nos permita ese crecimiento sostenible, ¿no? Una estructura de recobro bien preparada bueno, para las vicisitudes que van a tener nuestros clientes en los próximos meses, ¿no? Desde el punto de vista del recobro de nuestras políticas, sin duda ahora pasa por tener identificado muy bien los diferentes perfiles que nosotros tenemos dentro de nuestra cartera, es decir, porque nos encontramos con clientes efectivamente afectados por la pandemia de determinados sectores impactados, pero también, y lo comentábamos en otra pregunta anterior, con clientes que han incrementado su capacidad de ahorro, ¿no? Porque el confinamiento más o menos duro y la contención en el gasto que estamos viendo en muchos de nuestros clientes en este 2020, a principios de 2021, nos indica que hay otro perfil de cliente ahí que realmente nada tiene que ver con el que se ha visto afectado en una hostelería o en un comercio. Entonces, para mí es unas estrategias capaces de perfilar muy bien los diferentes clientes que nosotros tenemos, también en el ámbito de collection, que nos permita aplicar unas soluciones diferenciadas. Soluciones pueden ir desde una reestructuración, ampliando un plazo si es necesario, un aplazamiento o un plan de pagos diferente, ¿no? Y esto nos obliga también a innovar dentro de nuestros productos, nuestras soluciones, ¿no? Por tanto, para mí viene marcado una estrategia de recobro que no puede ser café para todos, que tiene que estar basada en los diferentes perfiles y a partir de ahí marcar unas estrategias que nos permitan ser lo más eficientes posibles y que también nos permitan, desde el punto de vista, ¿por qué no?, de la satisfacción del cliente, estar al lado de nuestros clientes aportando la solución que necesita en ese momento. Juan Luis, si quieres ahondar un poquito más, porque yo sé que vosotros tenéis una gestión también de recobro muy personalizada, ¿no? Sí, O en más que de efecto, recobro, de conseguir que el cliente pague. correcto. Tenemos, lo decía Jorge, creo que la segmentación es vital para el 2021. Creo que el establecer políticas de recobro ajustadas al perfil de cliente es básico para poder crecer de una manera sana. Estoy de acuerdo con eso incluso y estamos efectivamente ahora, como comentaba también Xavier, adaptando la empresa a este entorno nuevo, ¿no? A este entorno que debes ofrecer servicios particulares a tus clientes, ¿sí? Para lograr resultados distintos con perfiles de clientes que son absolutamente y serán absolutamente distintos el año que viene. Entonces, no puedes tener una misma regla para todos. Estoy absolutamente de acuerdo con esa línea de pensamiento y creo que debemos ajustar la política de recobro no solamente en la multicanalidad, es decir, permitir el acceso a los clientes independientemente del canal, sino ajustado también a la segmentación y al perfil de riesgo de cada uno de ellos. Esto para mí creo que es lo clave en cuanto a la gestión de la deuda, que en nuestro caso sí tenemos una cartera antigua bastante importante, ¿sí? Pero que lo que tenemos que enfocarnos ahora es en la gestión de la deuda de la cartera activa actual. Entonces, más de lo mismo que hemos comentado un poco ahora, ¿no? O sea, esa gestión de deuda debe ser enfocada bastante a las necesidades particulares de los clientes, evidentemente buscando antes que nada la satisfacción de ellos, ¿sí? Y diferenciar claramente lo que es el impago o la demora, ¿sí? La demora más que el cese del pago, que para nosotros es el indicador importante de cuando hay una situación de alerta dentro del portafolio. Buscaremos más dilatar en el tiempo el pago, ¿sí? Pero siempre que haya un flujo de caja recurrente por parte de nuestros deudores, más allá de buscar soluciones que generen pagos únicos, por decir algo, y que pueda generar mayor tasa de impago dentro de nuestro portafolio. En cuanto a la venta de carteras, ¿es una práctica que prevéis que tome fuerza se empieza a implementar en aquellas entidades que hasta ahora no lo hacían? ¿Cuál es vuestro caso? No sé si a lo mejor empezando por Jorge. Bueno, nosotros ya hemos estado activos en todo lo que es la venta de cartera NPL en los últimos años y sin duda creemos que es algo que va a continuar en el futuro y va a continuar en 2021. La estrategia es clara, o sea, nosotros tenemos que identificar la mora lo antes posible, tratarlo y si realmente pues vemos que hay una degradación, contar siempre con esta opción de lo que sería la venta de cartera, ¿no? Evidentemente
evidentemente vamos a continuar, vamos a estar atentos a las oportunidades que tengamos en el mercado. Nosotros queremos mantener un nivel de NPL bajo dentro de la estructura de BNP Paribas Personal Finance inferior al 5%. Con ese marco, pues estaremos atentos a las oportunidades que vayan surgiendo, como ya hemos estado en los últimos años. A nivel global del mercado, sí que creo que después del primer trimestre de 2021 podremos ver de nuevo nuevas entidades que van a optar por esta vía. Xavier, Juan Luis. Sí, ¿empiezo yo? Sí. Adelante. Pues totalmente alineado, ¿no?, con lo que se ha dicho hasta ahora. Yo creo que al final la proactividad, ¿no?, hacia el cliente en este nuevo entorno es importante, ¿no? Anticiparse, ¿no?, a las cosas, entender los clientes antes de que sea demasiado tarde. Nosotros a nivel de venta de NPLs hasta ahora no lo hemos hecho porque tampoco, como decía, llevamos 4 años y no lo hemos visto necesario, sobre todo por volúmenes, ¿no? Pero sí que era algo que teníamos pensado explorar en el año que viene. Un poco independientemente de la situación, ¿eh? Al final yo creo que siempre es una parte interesante y lo que decía, ¿no? Para nosotros al final es una herramienta más, algo más para, digamos, para gestionar, ¿no?, esta parte de recobro, y es algo que contamos empezar a valorar de cara al 2021, sin ninguna duda. ¿Es ese también vuestro caso, Juan Luis? Bueno, aquí te daré dos perspectivas. La primera, del sector de microcrédito, es muy habitual la venta de portafolio, ¿sí? Sobre todo en estadios de deuda muy antigua. En nuestro caso en Dineo aún no lo hemos hecho, ¿sí? Y esto es importante resaltarlo, que como comenta Xavier también, estaremos explorando posibilidades y como comenta Jorge, creo que lo más importante es que la gestión de tu portafolio antes de este punto es lo relevante dentro del manejo de empresa, ¿no? Entonces, la venta de portafolio te genera un valor residual, con lo cual no debe ser algo que sea fundamental o pilar estratégico dentro de la empresa. Es algo que te puede agregar valor en un futuro con una deuda muy antigua, pero el foco efectivamente debe ser cómo tú manejas esa deuda temprana y en estadios intermedios con procesos con agencias externas, con procesos monitorios, etcétera, que es donde consideramos que tenemos que ser muy eficaces en la gestión de esa deuda. En cuanto al tema regulatorio, ¿prevéis que haya iniciativas del regulador de cara al año que viene? No sé si el hecho de que haya habido la sentencia del tribunal en cuanto a las tarjetas revolving puede ser un acicate para intentar una mejor regulación. ¿Qué opináis al respecto? Empezamos por Juan Luis. No sé si también un Vaya. libro positivo, que se está hablando tanto. Ya lo habíamos comentado en nuestra conversación inicial. Esto es una pregunta Sí. que a mí en lo particular me ilusiona mucho, ¿no? Por decir una palabra contenida. Creo que en España el impacto en vuelo positivo sería brutal. Sería algo que daría mucho plus a la industria, cualquiera que sea. Aquí hay distintos players del mercado y creo que a todos ellos nos daría un gran impulso el contar con un buró positivo, ¿sí? En el caso de España, particularmente, y aquí sí puedo decir un poco con prudencia, no siendo español, pero habiendo visto distintos mercados, creo que el legislador no está listo para implementar ninguna normativa relacionada al buró positivo. Es mi opinión muy personal. Regulación, legislación relativa a los servicios financieros, e incluso en nuestro caso creo que sería necesario. Sí, creo que sería un gran impulso para el sector, de hecho, poder tener normas acordadas entre todos los sectores para poder dar y ofrecer servicios financieros a los españoles. Y en este caso también creo que el 2021 no será el año, sí, pero siempre yo particularmente creo que dentro de 2 años, 3, habrá legislación al respecto y será un gran cambio para el sector y la industria. Jorge, Javier, en vuestro caso, ¿qué opináis? ¿Creéis que puede venir una regulación que exija una mayor transparencia, que cuide más, proteja más a los ciudadanos? Sí, bueno,
Yo creo que ya estamos en ese camino verdaderamente en los últimos años y creo que va a continuar, ¿no? Por ejemplo, al hilo de lo que comentabas de lo que se ha sido revolving, ¿no? Con la sentencia que hemos visto este año y que vemos el impacto en nuestros clientes. No hablo de impacto tanto financiero, sino realmente de cómo el cliente percibe hoy en día cualquier punto que puede considerar una injusticia, ¿no? A nivel de tipo, a nivel, creo que hay una exigencia también a nivel de cliente importante y que hay que tener en cuenta y que al final cuando eso está en la sociedad se va a reflejar antes o después en la regulación, ¿no? Y para mí este ejemplo del revolving que efectivamente pues a nosotros también desde el área de collection en el que yo me encuentro nos obliga a reinventarnos y a una gestión totalmente diferente de la que hemos podido ver en los últimos años. Por tanto, a nivel de transparencia creo que es un camino ya iniciado y que va a continuar simplemente porque es demandado en la sociedad y acabará regulándose en mayor o menor medida. Respecto al tema del buro positivo, como comentamos, bueno, la experiencia que puedo conocer en compañeros de otros países del grupo donde sí lo disponen, evidentemente desde un punto de vista, me centro un poco más en el punto de vista de collection, es interesante, al fin y al cabo es información relevante del comportamiento de pago del cliente, no solo de un punto de vista negativo, sino positivo y se puede utilizar. Creo que, como decía Juan Luis, no es una opinión, no lo veo a corto plazo regulado en el mercado español. Xavier, ¿cuál sería la opinión de United? Sí, yo creo que se ha comentado ya en grandes líneas, ¿no? Pero claramente lo que comentaba Jorge, ¿no? A nivel de revolving y control más ¿no? de las tasas, ¿no? Máximas, sin tener una tasa de usura en España, que es bastante común en el resto de países en Europa, sí que claramente hay un foco, ¿no? Por parte del Banco de España en esas tasas máximas no abusivas y también de alguna forma una mayor transparencia. Y aquí sí que a nivel de CIRBE, ¿no? Para los que tenemos acceso, pues hay cambios importantes, ¿no? A principios de año, porque hasta ahora CIRBE no ha sido una base de datos completa, en el sentido de que los importes bajos no se veían reflejados, ¿no? Y ahora sí que, supongo que acelerado, ¿no? por esta crisis, CIRBE se va a volver una base de datos mucho más completa, reflejando de alguna forma todos los créditos actuales, ¿no? Por hasta 1.000 euros, ¿no? Incluyendo lo que serían las tarjetas, revolving, etcétera. Entonces, yo creo que es un paso interesante también que nos va a dar más visibilidad a las entidades, sobre todo en la situación crediticia de los clientes que solicitan un crédito, ¿no? Antes de tomar esa decisión. Yo creo que ese es el buen camino. Ahora, lo ideal también sería que nos dieran acceso a través de una API, ¿no? Como tenemos en otros países. Esto creo que ahí vamos bastante por detrás, pero tampoco está encima de la mesa ahora mismo. Sí, en tiempo real, ¿no? Y no en Sí. batch, esto está claro. Para terminar ya, hemos comentado el papel del crédito al consumo como un elemento clave en la recuperación económica y como soporte para el crecimiento de cara a los próximos años, ¿no? Como os decía, para terminar, ¿cuál es vuestra visión del futuro que le espera al crédito al consumo? Las tendencias, las estrategias que creéis que van a seguir las entidades y qué iniciativas se van a mover. Quizá arrancamos esta vez primero por Xavier. Pues, a ver, el crédito al consumo es necesario, siempre ha sido necesario y creo que lo es necesario aún más para la reactivación económica que queremos todos, ¿no? Que sea lo más rápida posible volver a donde estábamos, ¿no? Antes de marzo, ¿no? Entonces, creo que sí somos un vehículo importante. Creo que lo bueno del mercado español es que hay diversidad, no hay una concentración en este sentido, ¿no? O un monopolio. Entonces, hay un mix de compañías de bancos, de compañías más tradicionales, de compañías multicanal, de compañías fintech, de microcrédito. O sea, tenemos, yo creo que a nivel de oferta estamos bien servidos. Entonces, creo que lo importante es que hay, como decíamos, ¿no? No es una crisis igual, o sea, generalizada, entonces hay oportunidades. Creo que cada compañía interpretará esas oportunidades como a su manera y eso creará, a mi entender, o sea, mantendrá la oferta, ¿no? de crédito al consumo
que yo creo que eso puede dar un plus también a la reactivación del consumo, que creo que es al final lo que más interesa o va a afectar también en 2021, ¿no? Cuán rápido se va a recuperar el consumo pasada esta incertidumbre. Juan Luis. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Xavier. Creo que el crédito al consumo es una palanca dentro de una sociedad con un entorno financiero sano. Creo que vienen muchos retos para el sector, pero España particularmente, eso es algo muy positivo, como también comentaba Xavi, tiene una eclosión de empresas que ofrecen desde microcréditos, como es el caso de Ineo, a créditos de mayor envergadura, como el caso de United y, bueno, más allá BNP, ¿no? Entonces, creo que la oferta está ahí, creo que las condiciones macroeconómicas son las que frenan un poco. Para el 2021, creo que el segundo semestre particularmente va a ser donde veremos que el crecimiento va a empezar a ser importante y no puedo sino decirte que el primer semestre creo que es algo que compartimos todos. Creemos que va a haber mucha incertidumbre en la economía en general, con lo cual también habrá incertidumbre en el crédito al consumo, pero superado esta incertidumbre, con ya un panorama claro, podremos ver el crecimiento a partir del segundo semestre del año que viene. ¿Son esas también las previsiones que tenéis en CTLM y estáis planteando, no sé si en el caso también de United y de Dineo, si os estáis planteando también nuevo tipo de producto? Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que han comentado, ¿no? Realmente el 2021 esperamos a nivel de crédito al consumo, yo creo que está marcado, primero hay una gran diferenciación entre la situación que hay a nivel sanitaria, pero parece que un primer trimestre, incluso un segundo trimestre, bastante conservador en el sentido de la oferta, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, como hablábamos, que nos encontramos ya en momento de vencimiento de moratorias sectoriales de crédito al consumo, moratorias hipotecarias que en gran medida empezarán a vencer en marzo, abril del 2021, igualmente líneas ICO, y por tanto esto va a hacer que al menos las grandes entidades que están en el mercado o los grandes bancos a través de sus players o de sus filiales de crédito consumo que están en el mercado tengan una postura quizá un poquito más conservadora en lo que es la oferta, y sí que veo una segunda parte del año donde normalmente podremos encontrar una reactivación. Para mí la clave es efectivamente con la heterogeneidad de players que actualmente hay en la financiación al consumo, como de rápido serán las entidades con una mayor estructura de volver a ser competitivas, teniendo en cuenta cuál es el contexto actual con fintech, con otras entidades que a priori son más ágiles, ¿no? Entonces, una primera parte muy marcada por la contención. Y por la expectativa de qué puede pasar con la situación macroeconómica y con todos esos aplazamientos, ¿no?, que se han ido concediendo de diversas vías, y una segunda parte donde yo creo que normalmente se va a reanudar de manera intensa, porque sin duda el crédito al consumo es un elemento clave en la recuperación económica y en el dinamismo económico de la sociedad en España. ¿Estáis planteando o estáis viendo la posibilidad de que players que hasta ahora estaban mucho más enfocados a segmentos subprime crezcan y intenten acercarse a más segmentos near prime? No sé si este puede ser a lo mejor el caso de Dineo. Y me estabas describiendo mientras hacías la reflexión. Efectivamente, creemos que es una oportunidad, ¿sí? Acercarnos un poco más en oferta a ese nuevo segmento que ya vamos viendo poco a poco que va demandando más crédito, ¿sí? Y el 2021 estoy seguro que ante esa incertidumbre, cautela de bancas tradicionales, se generará una oportunidad para nosotros poder apostar un poco a un producto que pueda atender esa demanda que puede ser incipiente en el comienzo, pero que será creciendo a medida del paso del año, y que nosotros podamos dar un valor diferencial entre una banca restringida, por ejemplo, y una empresa de nuestro tipo que, como les he comentado, maneja un criterio de riesgo distinto al que maneja la banca. Entonces, es una oportunidad sin duda que desde ya, de hecho, estamos enfocando la creación de nuevos productos y nuevas líneas de negocio que puedan atender de manera ágil esa demanda en momentos que los clientes seguramente lo van a necesitar. Es también el caso de United y de CTLM. De CTLM he escuchado, yo creo que ha sido a Frank Vinar, hablar de, lo llamaba crédito intermitente.
o algo así, o préstamo intermitente. Bueno, si lo ha dicho Frank seguramente, pero realmente sí, o sea, lo que hay a nivel de B2C, canal B2C, es un replanteamiento, ¿no? A nivel de producto, es un reposicionamiento globalmente, ¿vale? Efectivamente es un contexto diferente y creo que eso obliga a reposicionar no solo la funcionalidad de un producto de crédito, sino también los procesos, sino también la rentabilidad que esperamos y realmente yo hablaría más de que un nuevo producto, una innovación de producto, un reposicionamiento de qué queremos ofrecer en el mercado del canal B2C. ¿Vale? Y esa es la reflexión en la que nos encontramos realmente. O sea, es un planteamiento global que seguramente conllevará nuevas funcionalidades de producto intermitente o otras características, pero sí que es un planteamiento más global de reposicionamiento y replanteamiento de la oferta y que conlleva también cambios internos en cuanto a procesos y gestión. En el caso de United, ¿estáis pensando en esta evolución del portfolio también? A ver, yo creo que en nuestro caso lo más importante es la digitalización y algo que no hemos comentado, ¿no? Pero claramente esta crisis ha acelerado la digitalización en el mercado, tanto en la banca como en el crédito, y estamos viendo, ¿no?, cómo se van moviendo los actores más tradicionales hacia aquí. Es verdad que son canales donde la gran banca quizá no ha estado tan presente en el pasado, pero que al final digamos que la demanda converge, o se ha acelerado la convergencia de la demanda hacia los canales digitales, y creo que eso es lo que a día de hoy es inevitable, imparable, y seguramente todos los actores están preparando un poco, ¿no?, la batalla en este nuevo terreno, ¿no?, donde ahora unos trabajan en un sitio, otros en otro. Yo creo que nos vamos a acabar encontrando todos en el mismo mercado al final. Perfecto. No sé si hay algo más que queráis comentar, que nos hayamos dejado en el tintero. ¿Nada más? Bueno, pues intervengo yo porque hay algunas preguntas que os quiero trasladar que la audiencia ha planteado. La primera, la podéis contestar quien quiera. La primera es, ¿no creéis que habrá que relajar los criterios oficiales para la reestructuración de deudas dadas las excepcionales circunstancias que se están viviendo? Entiendo como criterios oficiales para la reestructuración de deudas debería ser otro Real Decreto, ¿no?, que os obligara, entiendo, a refinanciar aún más. ¿Cómo lo veis? Bueno, si queréis, empiezo yo. A nivel de criterios oficiales, bueno, nosotros ahora no contemplamos ninguna medida gubernamental que vaya a prolongar las reestructuraciones de vía Real Decreto, moratorias vía Real Decreto que hemos visto. Sí que trabajamos en la adecuación a nivel interno, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con esa pregunta, en adaptarnos a las circunstancias actuales a la hora de reestructurar la deuda de un cliente. Para mí es clave identificar al cliente, identificar su necesidad, hasta dónde puede llegar y acompañarle bien, ¿no? Y esto va a ser clave en la gestión del riesgo a medio plazo, porque las buenas reestructuraciones hoy harán una mejor gestión del riesgo y una menor dotación en provisiones en el mañana, en el medio plazo, y una gestión precipitada de esas reestructuraciones o no adecuada a las necesidades del cliente puede generar mayores problemas o mayor coste de riesgo en el medio plazo. Entonces, estoy muy de acuerdo en la necesidad de adaptarnos a las circunstancias, pero yo lo veo más a nivel interno, más que esperar una regulación global otra vez a nivel gubernamental o sectorial. Yo por agregar algo, si me permiten, creo que los tres lo hemos comentado en el foro, no es un tema regulatorio, sino que todos entendemos lo que significa la situación en la que estamos y sin ninguna disposición legislativa o reglamentaria al respecto, estamos enfocando hacia esa
facilidad de la concesión del aplazamiento, de condiciones de repago, etcétera. Entonces, es una necesidad de empresa, no es una necesidad regulatoria, y eso creo que es algo importante transmitirlo, ¿no? O sea, que nosotros entendemos como player del mercado que tenemos que ofrecer condiciones adecuadas a las necesidades de nuestros clientes para que permita oxígeno al cliente al final del día dentro del pago de las deudas contraídas, ¿no? Perfecto. Os traslado una más. Bueno, nos han hecho un par más, pero no nos dan tiempo. Ya que la incertidumbre parece ser la constante para todas las entidades, ¿existe un espacio de colaboración entre entidades en 2021 para abordar esta tormenta? ¿Vais a crear ahí un grupo de trabajo entre entidades? Yo creo a lo mejor, Juan Luis, puedes arrancar tú. Sí, sobre este respecto, bueno, en el caso de Dineo, nosotros somos miembros de la Asociación de Microempresarios, de la Asociación Española de Microempresarios. Efectivamente hay un foro. Creo que es necesario no solamente dentro del sector hacer algún tipo de vinculación de sociedades, sino con el sector generalizado, como comentaba bien Xavier en algunas de sus intervenciones, ¿no? Creo que el impacto que tenemos sobre la condición económica de los españoles demanda que nosotros tengamos intercambio de información mucho más cercana de lo que hacemos hoy en día. Perfecto. Ana Isabel, no sé si quieres añadir algo más o cerramos ya el debate. Yo creo que ya estamos justito en tiempos, podemos cerrar el debate. La verdad ha sido súper interesante, os agradezco a todos, Jorge Barrios de CTLM, Xavier Payás de United, Juan Luis Isaba, Dineo Cash Converse, y sobre todo agradecerte mucho a Ana Isabel Hernández, directora de negocio Credit Market, porque lo has hecho fabulosamente bien y ha sido un debate muy ameno. Así que gracias a los cuatro y nos seguimos viendo durante estos días de Congreso Nacional. Y ahora mismo, en un minuto, arranca el Innovation Pitch de Encino, la tecnología al servicio de la gestión de carteras y créditos ante la amenaza del COVID-19. A las 11:30 podéis ir al debate expreso que ha organizado CRUC, repito, sobre el tema de cómo ha afectado la crisis del COVID-19 a nuestros clientes y cuáles son las perspectivas a medio plazo, que os invito a participar. Y nada, 12:30 arrancamos con el panel de Servicers. Así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego. Chao. Un saludo.